Que Dios les bendiga a cada uno. Ese es mi deseo en el día de hoy. Tenemos que estar alegres porque estamos aquí sirviendo a un Dios que es grande y digno, como dice el Salmo, de ser en gran manera alabado. Y hay una pregunta que ustedes la ven a ver a mi espalda, que aparece ahí en la pantalla, que dice: ¿cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto considera usted que vale para Dios? Cuando era chico, no hace tanto tiempo, hace un tiempo atrás, me gustaba mucho el deporte y jugaba bastante bien a la pelota. Y armábamos equipos, de hecho en Santa Ana teníamos un equipo que jugábamos bastante bien. Y los capitanes del equipo normalmente elegían a los mejores atletas, a los que estaban más destacados, pero teníamos una persona que era, le decíamos, el apellido era Buzó, B larga, U-Z-O, pero ya le decíamos un nombre. Era tan malo jugando que le decíamos el gordito Buzó. Y ese gordito Buzó era tan malo jugando que lo que hacíamos es, cuando se elegían los jugadores, lo despreciábamos de tal manera que uno le decía al otro: llévatelo vos. Y el otro le decía: no, quédatelo vos. No, yo te lo regalo. Y así nos pasábamos entre varios con quién iba a jugar. Y bueno, uno por allá, después de las cansadas, con algo de misericordia, decía: bueno, vení con nosotros. Por eso la pregunta es: ¿qué vale algo? A mí me gusta mirar algunos programas de historia, y hace un tiempo vi un documental de cuando los Beatles se desbandaron. Hubo una persona dispuesta a pagar por esa carta una cifra de un poco más de $500,000 por esa carta firmada por los tres que quedaban. ¿Por qué pagó esa cifra? Porque los Beatles son los Beatles. Hace un poco de tiempo, ahora, después de que murió el expresidente uruguayo José Mujica, hubo una persona que ofreció más de $1.000.000 por su auto. No porque el auto lo valga, sino por de quién era el auto. ¿Y a qué voy con eso? A que muchas veces tenemos que valorar y saber, hijos, de quién somos. Si realmente consideramos cuánto valemos para Dios. Yo conocí una persona que de hecho la saludé el viernes, la encontré en la estación de servicio cuando estaba echando combustible. Un señor que le gustaba tanto el ómnibus que lo llevaba a la escuela, que vendió la casa que tenía para comprarse ese ómnibus. Un señor que vive en Santa Ana compró un ómnibus de la ex empresa Honda, hace muchos años ya cerrada aquí en Uruguay. Era como lo deletreamos con las letras, una organización nacional de autobuses, y esa organización era grande y la gente quedaba impactada. Y este hombre me llegó a contar en un momento que me compró una computadora que estaba tan contento de haber vendido su casa para cambiarla por un ómnibus. Porque dice: ese era el ómnibus que a mí me llevaba a la escuela. Pero vendió la casa donde él vivía para tener eso. Y muchas veces tenemos que saber identificar cuánto es nuestro valor
para Dios. Yo se lo voy a recalcar en 2 o 3 cosas más. Hace muchos años atrás fuimos con Daniel a un lugar y había en un puesto 2 cosas, un voltímetro y un afinador. Estaban juntas. Y entonces yo le pregunté, Daniel me dice, preguntale por el afinador cuánto pide. Y le pregunto, ¿cuánto me haces por el afinador? Y el Señor, cuando me fue a señalar, yo me di cuenta que él no sabía lo que era un afinador y un voltímetro. Entonces, ¿qué hice? Le señalé el incorrecto y me dice, ese pido tanto. Y por el voltímetro, que era realmente el afinador, por ese pedía unos pocos chirolas. Bueno, llevamos esta porquería. ¿Por qué no le dio el valor? Porque no sabía qué es lo que tenía el valor. Y nosotros tenemos a un Dios grande que ha hecho una obra, yo los voy a llevar a una historia hoy impactante aquí en la Biblia, de que Dios puso un valor grande y puso un valor grande en cada una de nuestras vidas. Y vamos a comenzar a leer aquí en Lucas 12, versículo 24, que dice así: miren los cuervos, no plantan, no cosechan, no guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y abre aquí un signo de interrogación diciendo, ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Hace una pregunta. Ustedes están preocupados por muchas cosas, pero en esas preocupaciones, ¿pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho que preocupase no lograr algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Dice, miren cómo crecen los lirios. No trabajan, ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. ¿Qué nos está enseñando? Cuando nosotros vemos allí un pájaro, hay algunas veces que no los vemos, pero sabemos que los alimenta. Hace unos días paré el camión en un lugar y ahí me di cuenta que Dios realmente a esos los había alimentado, porque el camión me quedó todo pintado por esos pájaros. Y el Señor nos está diciendo acá, dice, escúchenme, atiéndanme un poco. Dice, ¿ustedes no valen mucho más? Le hace la pregunta, ¿consideran que no valen mucho más? Dice, miren allí esos simples pájaros. No dice aquí, no tienen graneros, o sea, no tienen depósitos, no tienen cuenta en el banco, no tienen preocupaciones. Sin embargo, el Padre Celestial igual les da el sustento. Igual, de esa manera. Y hay una historia que yo quiero llevarlos aquí, que está en el Antiguo Testamento, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Esta historia habla sobre el nieto de Saúl. David llega allí al trono y un día se empieza a preguntar, dice, ¿y qué pasó con la casa de mi amigo Jonathan, hijo de Saúl? Jonathan, les recuerdo para los que no lo tienen presente, Jonathan y Saúl murieron el mismo día, padre y hijo. Pero Jonathan había tenido un hijo. Pero ese niño, por un problema que le surgió a la señora que lo cuidaba, la señora que lo cuidaba detectó que el padre y el abuelo habían sido muertos ese día y que iban a venir por el trono. Y ella pensó en cuidarlo y dice, lo voy a sacar, y se fue corriendo por un lado. Y ese niño en un momento cae. Y ese niño
queda cojo, se llamaba Mefiboset, y allí ese muchacho queda en un momento cojo, lo relata David diciendo estaba sucio, estaba sin bañar, hasta que se consideraba como un perro. Pero llega un día la invitación del rey, allí estaba David y se acordaba de él y va a su encuentro, lo encuentra, lo lleva, lo abraza, lo viste, y eso parece nuestras vidas. En nuestras vidas a veces podemos pasar un momento de necesidad, podemos estar en aflicción, como dice la canción, o en dolor. Muchas veces podemos estar en cualquiera de esas cosas, pero sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso que, como en esta historia hace recordar a David, ¿qué es de la casa de mi amigo? ¿Dónde está? Y descubre que tiene allí a su hijo, y su hijo estaba realmente en una situación. Yo busqué una imagen ilustrativa de cuando yo era chico, tenía una Biblia chiquita que tenía las ilustraciones de los personajes que habían tenido algún problema o habían ganado alguna victoria. Y yo la recordaba la imagen, pero no la podía encontrar y la busqué bastante hasta poderla encontrar. Y ahí lo vemos en una situación calamitosa, con sus piernas rotas, pero sabiendo una cosa, que la confianza era porque estaba puesta en Dios. Y hay un relato aquí que nosotros vamos a leer en Isaías, capítulo 43, que yo quiero que lo lean conmigo, lo tienen ahí en la pantalla. Dice: cuando pases por las aguas profundas, yo voy a estar contigo. Pero vean el relato. Dice: cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Y acá yo lo subrayé para que ustedes lo subrayen también si quieren en sus Biblias. En el versículo número 4 dice: tú vales mucho para mí. Te estimo mucho, te amo. He dado gente para poderte tener y naciones para rescatarte con vida. Y a veces no logramos entender lo grande y lo glorioso que es lo que valemos para Dios. Se lo vuelvo a leer. Tú vales mucho para mí, dice. Pero al principio, cuando vemos, allí en Isaías 43, versículo 2, dice: cuando pases. No dice que te vas a quedar en ese lugar que podés estar pasando hoy. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando estés pasando por la dificultad, yo también estaré contigo. Y qué bueno es tener esa confianza de decir: estoy pasando en un momento difícil, estoy pasando un momento de dificultad, pero qué bueno es tener esa confianza en Dios, que eso no va a ser eterno, sino que tenemos que confiar en Dios, porque eso en algún momento termina. Y la conclusión de esto dice: tú vales mucho para mí, te estimo mucho, te amo. He dado gente para poder tenerte y naciones para rescatarte con vida. Eso tendríamos que tenerlo subrayado en la Biblia, porque sabemos que tenemos a un Dios que ha dado tantas cosas por nosotros. Esta lectura que vamos a leer aquí al final, la hemos vista muchísimas cantidades de veces cuando vamos a alguna sala velatoria. Dice: pues Dios amó tanto al mundo, lo amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y ahora
Después de haber escuchado todas estas cosas que Dios hizo, yo hice la historia de David, un poco, hoy tenemos Santa Cena, la hice un poco más sintética, pero tenía mucho más para poderles expresar de ese muchacho que había sido rescatado de estar en una situación, como ustedes se pueden imaginar. Yo esta semana hablaba con mis padres sobre un tema X que no importa. Y le digo, un día un primo hermano de mi padre me contó que el papá de él, el que nosotros nombramos, yo no conocí, o no me acuerdo haberlo conocido, el tío Ernesto, dice, a él se le ocurrió, por un tema de las tormentas como estaban viniendo, que plantáramos unos árboles acá, porque esos árboles nos iban a servir de protección más adelante. Y dice, nos sirvieron de protección, pero los plantamos en el año 69. Y hacía un par de años que esos árboles habían dado el fruto de esa protección que ellos necesitaban. Pero en eso mamá me cuenta, sí, dice, tu abuelo, o sea, el padre de mi padre, dice, tenía un campo también y tenía una casa, pero dice, ¿pero qué pasó? Dice, mi abuelo murió cuando mi padre tenía 5 años. Entonces, él no pudo aprender en 5 años la actividad que se desarrolla, que es algo que se va transmitiendo. Yo una vez le pregunté al primo de mi padre, digo, qué lindo es armar una granja, y me dice, tenés que haber nacido en ese lugar para poder saber, porque hay muchas cosas que se van aprendiendo con la experiencia de estar en contacto con eso. Si no, es bastante difícil de poder desarrollar, porque uno sabe por el color de la hoja, por un montón de detalles, cuál es la reacción y qué es lo que uno tiene que hacer. Pero volviendo al tema, dice, mirá, y a veces no prestamos suficiente atención, todo lo que tuvo que hacer mi padre sin tener un padre que lo estuviera apoyando, y todo lo que hizo mi abuela por sostener una casa, no teniendo esposo que le ayudara. Entonces, ¿cuánto valemos realmente para Dios? Porque a veces la pregunta es que tengamos ese valor y realmente valorizar lo que Dios hizo en nuestras vidas. Todos tenemos, si yo les contara, debemos tener algún momento oscuro de algo que decimos, ¿por qué nos pasó esto en nuestras vidas? Si yo hoy se lo dijera, usted puede contarnos y podríamos estar toda la tarde todos contando una historia de las cosas feas que de repente nos pasaron, o que nos tocaron vivir, o que nos tocaron, o que nos hicieron a nosotros. Como nosotros le hacíamos, por eso arranqué con esa historia, al gordito que jugaba con nosotros al fútbol. ¿Cuánta tristeza habrá tenido que soportar esa persona cuando nosotros constantemente le decíamos que no servía para nada, que no sabía jugar y que nunca iba a ganar nada? Y entonces, ¿cuánto nosotros tenemos que aprender a valorizar lo que Dios hizo en nuestras vidas y aprender muchas veces a honrar? Porque el Señor nos dice, ¿quieren ustedes hacer las cosas bien? Honren, como dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice para que seas una persona que te va a pasar cualquier cosa, dice, no, para que te vaya bien en esta vida. Hónralo. Y qué bueno, yo hace un tiempo nunca había entendido la palabra honra. Hay un señor que trabaja conmigo hace mucho tiempo que me dio una enseñanza cómo es honrar al otro. Y yo se la voy a regalar a ustedes. Fuimos a un restaurante en Minas, donde él vive. Entonces nos vinieron a atender y vino el mozo a atendernos. Y normalmente, ¿qué hace cada uno de nosotros? ¿Da la propina al final? ¿Sí o no? Pero dice, no, dice, cuando uno quiere que hagan las cosas
bien para uno, uno tiene que ser generoso y darla antes de que te atiendan. Y vas a ver cuál va a ser la diferencia. Ya vas a ver cuánto le diste de propina. Vas a ver que va a ser a la primer mesa que atienda y a los primeros que nos atienda y la primer comida va a venir para nosotros. Y él le dio la propina antes. Y a mí me llamó la atención, pero resultó ser como él decía. Cuando nosotros honramos a Dios y nosotros le damos lo que nosotros tenemos que darle a Él y lo honramos a Él, esa propina va a ser como en este caso. La honra no dice cosechá y después sembrá. No, el orden es primero sembrar y después vas a cosechar. Y cuando aprendamos nosotros a honrar a los demás, a honrar a Dios de esa manera, cuando podemos deshonrarlo como hacíamos nosotros, todos los que jugábamos con el compañero nuestro, que lo podíamos deshonrar constantemente, diciéndole que no era nadie y que era una porquería, o podemos hablar palabras de honra y decir, Dios te va a bendecir. ¿Y saben qué? La bendición dice que Dios no es deudor de nadie y dice que Él va a darte la recompensa. En Salomón, a mí me gusta mucho, y en Eclesiastés 10, hay una explicación muy clara, donde Salomón se encuentra en un momento, dice, miren, los problemas que tengo, me tengo que ocupar para resolverlos. Y los que no puedo resolver, los pongo en manos de Dios. ¿Y cómo tenemos que aprender a estar confiados en Dios? Y todas las demás cosas, Dios las va a solucionar. Y aprendamos, no seamos como lo hice yo hace tiempo atrás, de ser deshonrosos, sino estar honrando a Dios. Dice, hónralo con las primicias de las cosas. Porque ¿saben qué eran las primicias? Supongamos que teníamos un árbol con manzanas, o teníamos 10 árboles con manzanas. Las primeras frutos, dice, hónralo con lo primero. ¿Saben por qué? Porque no sabíamos si íbamos a recoger más. Por eso él pedía la honra. Y por eso nosotros tenemos que aprender a honrarlo y glorificarlo y darle gracia por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque la pregunta que arranqué al principio, ¿cuánto valemos para Dios? Dice que puso a su Hijo, como dice aquí, único, para todo aquel que en Él cree, no muera, sino que tenga vida eterna. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.